Quiero hablar de algo que ocurrió ayer y que merece el repudio general. Y tiene que ver con un guapo del TikTok que sorprendió en una actitud totalmente pacífica y tranquila a Juan Grabois, hablando con su papá en un bar de Palermo. Después le voy a mostrar las imágenes, pero primero les quiero contar que esto ocurrió. Y este guapo de TikTok empezó a increparlo. ¿Qué hacían tomando un café ahí, donde un café sale 1.000 pesos en Palermo? Y después hablan de la pobreza, el aumento de la pobreza, el incremento de la pobreza. Y eso provocó, obviamente, la reacción del papá de Juan Grabois. Estaban, insisto, una escena absolutamente íntima y familiar, es verdad, en un espacio público, pero para decirlo en buen criollo, no jodían a nadie. Y alguien se tomó el atrevimiento de ir a increparlos y a perturbar esa escena. Y a recriminarle pavadas, porque realmente son pavadas, ¿no? Esto evidentemente tiene un trasfondo. La instalación de la figura de Javier Gerardo Milei fue con incursiones extravagantes de él y de su entorno más o menos próximo, hasta donde uno sabe, de gente que se ha cansado en televisión primero, después en las redes, de maltratar a las diversidades, de maltratar a los zurdos, de maltratar a los kirchneristas, de maltratar a los piqueteros, de maltratar a los dirigentes sociales. Es decir, han tenido una prédica muy discriminatoria, y discriminación es violencia. Y esa discriminación evidentemente ha despertado los bajos instintos de los guapos del TikTok, como este que increpó, y tantos otros que hoy, por ejemplo, van a los organismos públicos, se paran adelante con cartelitos. Yo no sé si son servicios de inteligencia, quizá lo sean, y quizá estén abonando este tipo de escenas. Pasó con Cristina Kirchner, nosotros vimos cómo fue el increyendo, por ejemplo, de los copitos a Revolución Federal, cómo se construyó ese clima de violencia previo a que le gatillaran en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. O sea que ya lo vimos, ya sabemos cómo operan, con lo cual yo no descarto que estos sean servicios de inteligencia al mejor postor, grupos pagos. Caputo tiene mucho dinero, ya lo sabemos, ¿no? Digo, estoy hablando específicamente de la empresa o de la familia que le pagó a Revolución Federal una fortuna, pero una fortuna por hacer algunos muebles en un emprendimiento en Vaca Muerta. Yo no descarto absolutamente nada. Pero sea una cosa o sea la otra, son escenas que empezamos a ver y que parecieran estar fogoneando la irritación social para que prenda en la sociedad esta suerte de juicio popular, que no es otra cosa que un ataque fascista. Yo creo que en democracia estas cosas no deben ocurrir. Me parece que cualquier persona que esté en un acto público o en una actividad pública puede ser increpado por alguien, porque al fin de cuentas alguien se puede expresar. Lo que no puede pasar, me parece, es que se invada la intimidad de una persona que está charlando con su padre, ¿no? Esto lo puede entender cualquier persona de bien, independientemente de su ideología. Que les gusta hablar de las personas de bien. Bueno, las personas de bien no invaden la intimidad de otro porque no sabemos de qué estaban hablando, no nos tenemos que enterar tampoco de qué están hablando. Quiero decir, era un acto íntimo de una familia, aunque sea en la esfera, en la escena pública, no deja de ser la charla de un hijo con su padre, un padre con un hijo. El que interviene de modo violento, interrumpe, es un energúmeno. Insisto, esto no tiene que ver con la ideología, sino con la buena educación. Pero claro, insisto, el espacio político
que ganó las elecciones, tiene un impulso, en realidad una pulsión a imponerse a gritos sin demasiado argumento y mediante la descalificación del otro. Lo hemos visto muchísimo en los programas de Viviana Canosa, lo hemos visto muchísimo en los programas de Babi Checopar, lo hemos visto muchísimo en Animales Sueltos, lo hemos visto muchísimo también en Intratables. Hay una manera que tiene que ver con la agresividad, digamos, ¿no? Como que si no se pudiese controlar el impulso agresivo, entonces se dice cualquier cosa y luego se perdona, porque a fin de cuentas fue un impulso. Bueno, parte de la buena educación es que al impulso a veces hay que controlarlo, sobre todo si uno va a ofender, a lastimar o a hacer sentir mal al otro. ¿Sí? Y vos vas a la cancha, estás alentando a tu club, gritás, qué sé yo, bueno, qué sé yo. Descargate ahí, no tenés problema. Uno va, hay un contrato por el cual, un contrato social, no escrito, pero social, que en la cancha se va a insultar y a gritar y a cantar, y en ese trámite uno se saca todas estas cosas de encima. Pero hay algunos que tratan de hacerlo en la calle, en la vida cotidiana, y que son capaces de invadir eso, un círculo de intimidad. Eso existe en todos lados. No entender eso es ser no solamente un grosero, que sería una calificación amable en este caso, sino es un comportamiento antisocial. ¿Sí? Y las sociedades se construyen en base a comportamientos que son todo lo contrario. Y castigan los comportamientos antisociales. Precisamente para que puedan convivir en un territorio gente que piensa igual, gente que piensa de manera distinta, gente que es de una generación, gente que es de otra generación, gente que le gusta el rock, a otro que le gusta el trap, a otro que no le gusta nada, otro que quieren vivir en silencio. Bueno, todo eso se trata de administrar a partir de normas de convivencia y a veces se consigue y a veces no, porque aparecen estos personajes. Pero insisto yo en la responsabilidad política que tiene el espacio de gobierno. ¿Por qué? Les voy a hacer ver y escuchar, y que los que están en la radio lo van a poder escuchar también, lo que un dirigente político ha sido convocado para el gobierno de Javier Gerardo Milei plantea desde la pantalla impunemente, ¿eh? Es grave. La palabra grave no dice nada. Hay una palabra para todo esto que yo no la quiero decir. Primero que nada les voy a hacer escuchar lo que planteó Joaquín de la Torre. La gente les va a pegar una paliza más grande que la del otro día. ¿A quién? A los políticos que se dedican a joder al gobierno en los primeros 100 días. ¿Pero paliza qué? ¿Y cómo? ¿Paliza en qué sentido? En la calle. ¿Qué quiere decir? La gente que votó a Milei saliendo a la calle a Sí, defenderlo. por supuesto, a bancar al gobierno. ¿Y Mucho más de lo que han soñado. que con La manifestaciones? gente está muy enojada con el gobierno que se va. O sea, ¿vos te imaginás? Mucho más enojada de lo que ustedes se dan O sea, cuenta. vos te imaginás una protesta del kirchnerismo, peronismo, por el ajuste que ellos van a marcar y la gente de Milei saliendo a... Ah, de Milei no. La gente, La que 56% la que votó a Milei. Esto es un llamado a la violencia, sin ninguna duda, ¿no? Espero que algún fiscal opere sobre estas cuestiones, porque aquí sí hay una convocatoria a ejercer de modo violento, a imponer de modo violento una disciplina. ¿Sí? Pero la convocatoria es a particulares, a integrantes del 56%. Claro, dentro de ese 56% debe haber un 99% que entiende que la protesta, entiende que tiene límites razonables, pero con que haya un 1% que interprete las palabras de este señor irresponsable que dijo esto recién, esto puede terminar en cualquier cosa. Uno no es dirigente político para incendiar el barrio donde vive. Uno es dirigente político para generar un bienestar en la gente, no un malestar. ¿Sí? Y le voy a decir algo, porque capaz que no se anotició Joaquín de la Torre. Probablemente, si los trascendidos que tenemos al día de hoy se confirman, quiero decir, si se aplican las políticas que Javier Gerardo Milei va a aplicar, y haya sectores que se van a sentir agredidos, tocados, y se van a manifestar y se van a expresar, van a protestar. La Constitución Nacional lo permite.
van a protestar sobre las políticas que los afectan. Hay gente que probablemente pierde el trabajo, otros tengan que aceptar que les bajen el salario, otros no puedan acceder a algunas cosas porque dejan de ser subsidiadas. Digo, podemos hacer una larga enumeración de gente que va a pasar a enlistar en la pobreza precisamente por los aumentos que van a darse. O sea, va a haber personas agredidas por esas políticas y probablemente protesten. Ahora, una cosa es protestar y otra cosa es ir a buscar a un tipo que está desayunando con su papá a decirle barbaridades. No. Entonces, una cosa es la legítima protesta, que está habilitada y está a salvaguarda por la Constitución. Y otra cosa es llamar a la violencia, llamar a imponer por la violencia una disciplina. Es la disciplina de un gobierno entrante que cree que con el 56 o el 55% de los votos se puede llevar al mundo por delante. No, miren, no funciona así, ¿eh? No funciona así. Y si ustedes creen que de esta manera lo van a poder hacer, ya les digo que ojalá que cambien de opinión, porque de esta manera lo único que van a hacer es chocarse con una pared. Ahora, dentro de 3 meses o dentro de un año. No hagan las cosas que están haciendo para ponerse el país de sombrero. No es la intención. No se equivoquen tanto. No pierdan de vista que no fueron votados para destruir el Estado de Derecho o las garantías constitucionales. Fueron votados para generar bienestar en la gente. Ustedes son los responsables de generar ese bienestar. Y como parte de ese bienestar, ustedes no pueden impulsar la violencia. ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí. Para los que puedan verlo, si no lo vamos a tener que escuchar. Después les describo la situación. Viene una persona con un celular. Ve que en la esquina está Grabois, Juan Grabois, el líder del MTE, que tiene actividad política, ustedes saben. Entre otras cosas, ha participado en la interna, en Unión por la Patria. Ha sacado una importante cantidad de votos allí, compitiendo con Sergio Tomás Massa. Digo, Juan Grabois, un hombre que agremió a esos recicladores de basura, los que nadie pensaba, confundían la basura con las personas y Juan Grabois les devolvió la dignidad. Eso es innegable, el trabajo enorme que ha hecho Juan como abogado. Tipo que es, además, un hombre que es reconocido por el Papa Francisco, que tiene vínculo y relación con el Papa Francisco. Un hombre de una profunda fe cristiana. Una profunda fe cristiana. Y estaba hablando con su papá en un acto privado. Y esto fue un poco lo que ocurrió. Dale. Bueno, ahí lo tenemos, el gerente de la pobreza, café 1200, empanada 1000, Cerrini Saliero, Palermo Chico, después no sabemos de qué labura ni nada. Mirá, yo soy Roberto Drago. Este es mi hijo y vos sos un reventado hijo de remil puta. Dale. Sos un hijo de puta. Vos sos un hijo de puta. No, yo soy el padre. Tómatela. Tómatela. Bueno, ahí lo que sucedió es lo siguiente. Ustedes vieron o escucharon al que venía con el telefonito, que los venía a increpar. La reacción de un hombre grande, Roberto Grabois, más conocido como Pajarito, es un hombre, un sobreviviente de la generación diezmada, un hombre que militó en el Frente de Estudiantes Nacionales ya por la década del 70, que era un brazo estudiantil vinculado, ligado a una agrupación peronista llamada Guardia de Hierro, un militante peronista de toda la vida, militante peronista, que estaba tomando un café con su hijo. Y viene este energúmeno y le dice, vos que sos gerente de la pobreza, que es algo que se ha instalado. Han instalado los medios de comunicación, porque no te dicen que Grabois tiene una actividad que pocos se atreven a hacer. Es la de ir a organizar a los pobres en el lugar donde viven los pobres. ¿Sí? Yo entiendo que todo es lo mismo, que parece que todo es igual. Hay mucha gente que cree que todo es mentira. Miren, para hacer lo que hace Grabois, independientemente de la cuestión política, con la que yo incluso a veces no comulgo de todo, pero no importa.
Lo que hay que tener primero que nada es un sentimiento de humanidad. Y el tipo va y pone el cuerpo. Me acuerdo que una vez se lo llevaron detenido porque estaba defendiendo a unos senegaleses. Algunos deben tener memoria de la situación. Senegaleses que acudieron a él porque, claro, la policía les pedía coima, les pegaba, los abusaba de ellos. Porque, claro, imagínate, estás en un país extranjero, no sabes ni bien cómo es la palabra. Y lo que Grabois siempre recuerda es las personas, cualquier persona, no solamente los que tienen dinero, cualquier persona tiene dignidad. Y organizó a los cartoneros, y los organizó y les dio orgullo, iban con sus casacas, les puso, entre otras cosas, las luces esas para que refracten y los colectivos, los autos pudieran verlos y no los atropellaban como pasaba. Bueno, todo eso es Juan Grabois. Y muchas cosas más. Yo estoy simplemente citando algo que siempre me conmovió mucho de él como persona, como dirigente. ¿Sí? Y de Pajarito Grabois lo conozco un poco más, la historia al menos, porque ha sido, como decía, un dirigente histórico del peronismo. Y estaban los dos, que podemos decir que por diversos canales o de diversas maneras han entregado su vida a la causa popular, y que no son corresponsables de lo que ha ocurrido con el último gobierno, sino que, como muchos han tratado de paliar las insuficiencias que tuvo el gobierno de Fernández, y me da la impresión de que el tipo que va, este guapo de TikTok, creo que sabe todo esto. Pero creo que también sabe que es gratis ir a bardear, ir a increpar, ir a romper ese círculo de intimidad de una persona mayor, que es la que reacciona, porque claro, vienen y te insultan a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A tu hijo que vos sabés lo que le ha costado hacer lo que hace. ¿O ustedes creen que es sencillo trabajar con los pobres? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué en vez de andar con un telefonito haciendo justicia que hace reír a los pavotes, por qué no pones un día de tu vida a trabajar por los pobres? Un día de tu vida a escucharlos nada más. Se te revuelve el estómago. ¿Por qué? Porque entre otras cosas te hablan y te dan una visión de la realidad que vos no tenés. Y entre otras cosas, porque los pobres están invisibilizados. Los pobres son noticias cuando les pasa algo malo, porque siempre les pasa algo malo. O cuando cometen algún tipo de delito o irregularidad. Pero de la dignidad de los pobres no te habla nadie. Juan Grabois. El Papa Francisco. Un tipo dirigente histórico del peronismo como Pajarito Grabois. Eso sí te hablan de la dignidad de los pobres. Entregaron toda su vida para hacer que este país fuera el país donde hubiese justicia social, donde hubiese aguinaldo, donde hubiese vacaciones, donde hubiese un Estado que acompañe desde la educación para que el hijo del zapatero pueda ser el día de mañana, si quiere, ingeniero aeronáutico. Quemaron horas de su vida para hacer eso, para que venga el guapo de TikTok y le diga, gerente de la pobreza. Miren, esto tiene que ver con lo que decía Joaquín de la Torre también, ¿no? Sale Joaquín de la Torre, que es un dirigente, que no actúa como dirigente, sino que actúa como un incitador, como si liderara una barra brava, llamando a la gente a ir a defender y a trompear a los kirchneristas, a trompear a los peronistas. Miren, no se hace así. Es un despropósito que haya dirigentes que no sepan dirigir sus impulsos a donde los tienen que poner. Mejoren la vida de la gente. No se dediquen a armar show. No manden a los guapos del TikTok. No hagan estas cosas. Porque cuando comienza la violencia, comienza en un día y en una hora. Pero no sabemos cuándo termina. Y tarde o temprano todos somos víctimas de la violencia. Tarde o temprano todos somos víctimas de la violencia. Así que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que el guapo del TikTok se guarde el telefonito, siga haciendo su vida y cuando ve un padre hablando con su hijo, respete la situación. Después puede tener la opinión que quiera sobre Juan Grabois. Porque es así. Te expones públicamente y alguien te puede decir, mira, no me gusta lo que haces, yo creo que sos tal cosa o tal otra.
Pero se entiende, ¿no? La diferencia. La diferencia que hay que establecer entre respetar o no saben respetar. O lo que vamos a inaugurar en la Argentina es un viva la pepa. Un sálvese quien pueda. Y al que se le ocurre, al que se le pasa por la cabeza ir a agredir al otro, lo hace. Porque no va a tener consecuencias, supone. Yo le pido al presidente de la Nación electo que reflexione sobre estas escenas. Está bajo su responsabilidad asegurar la paz y la tranquilidad. Es una demanda, no mía, ni de los que lo votaron o no lo votaron. Usted tiene que asegurar la paz y la tranquilidad porque está en la Constitución Nacional. Es su responsabilidad. Y si son sus partidarios o gente que lo votó, tiene doble responsabilidad. Estas cosas no pueden pasar. Estas cosas no tienen que estar permitidas, ni por los que votaron a Unión por la Patria, ni por los que votaron a Libertad Avanza. No es así como se va a construir una Argentina mejor. No es llamando a los comandos civiles que la Argentina fue mejor después del 55. Y no es llamando a los comandos civiles ahora que se va a asegurar que un gobierno como el de Milei, que pretende hacer muchas cosas, lo pueda realizar. Es una segura ventana al fracaso. Lo estamos advirtiendo, lo estamos diciendo, yo no quiero que el gobierno pierda energías en convocar a patotas que hagan el show de los guapos del TikTok. No, para nada. Tiene que bajar la inflación, tiene que asegurar el trabajo, tiene que hacer cosas que la gente demandó con su voto. Vaya a saber, nadie mejor que Javier Gerardo Milei para interpretar por qué lo votaron. Ahora, si él interpreta que lo votaron para que pasen estas cosas, para que ocurran estas cosas horribles, mire, está en su responsabilidad. No quiero citar casos históricos, pero en todo proceso revolucionario siempre hay uno que se pasa de la raya. Y está en la responsabilidad de la conducción de ese proceso llamar a ese que se pasó de la raya y decirle: no podés atravesar esa raya, porque cuando atravesás esa raya, todo se nos puede venir en contra. Eso es conducir acá, en la China, en este momento o en cualquier momento de la historia. Y se los ha elegido para conducir este proceso. Si van a actuar como Joaquín de la Torre está llamando a actuar, ya les digo, van a fracasar. Y creo que la gente no los eligió para que fracasen, los eligió para que hagan las cosas que hacen falta para recuperar un bienestar perdido por una economía que está estallada. Y hay que ver si alguno después se anima a hacer lo que hizo Grabois ayer mismo cuando lo escracharon. Que le contestó al presidente, después que el presidente dijo: che, está mal medida la pobreza, Grabois, que está en los barrios, que conoce a los pobres, que habla con los pobres, le contestó al presidente Fernández, presidente saliente. Hay que ver si alguno, que ya veo que no es Joaquín de la Torre, pero espero que sí haya algún otro, con la misma entereza pueda juzgar las cosas que dice o hace su presidente y que están equivocadas. Alguien hoy debiera llamar a reflexión a Joaquín de la Torre, porque si no lo hacen ahora, la calle no la van a ganar solamente las protestas, la van a tratar de ganar también estos guapos del TikTok. Y vamos a tener un verdadero zafarrancho, y nadie quiere eso. Nadie, bueno, las personas de bien, ahora que hacemos esa división, las personas de bien no queremos eso. Entiendo que lo que ha pasado es grave, y entiendo que cuando pasa una cosa así, hay otros responsables que deben intervenir para que no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, decirle a muchos y a muchas que están angustiados frente a este fin de año, frente a las políticas que se van a aplicar y todavía no se saben en qué profundidad, conservemos la calma, tratemos de no perder los estribos. Es muy difícil, hay mucha belicosidad en el ambiente, pero no es imposible. Y cada vez que podamos controlar eso, vamos a estar dando un enorme aporte a la convivencia y a la democracia de los argentinos y la Argentina. Porque ¿saben qué? En el medio de todo esto, alguien tiene que pensar en la democracia.
Un país unido por la radio.